Me llamo Clara. Tengo 42 años. Vivo con mi esposo Sergio en Almería, una ciudad donde el calor empieza antes del verano. Se adhiere a la piel y te envuelve como una red de la que no puedes escapar. A veces parece que el calor no está afuera, sino dentro, en el pecho, en los pensamientos, en las pausas entre el buenos días y el a dormir. Como si algo importante se hubiera perdido hace tiempo. Pero aún no has decidido si buscarlo. Aquí, el aire se estanca en las habitaciones y las calles a las 3 de la tarde son un fondo sin gente. Congelado como un fotograma en el que ni siquiera los perros ladran. En este clima es fácil mantener la ilusión de calma, siempre crees que el cansancio justifica la indiferencia y que el silencio está excusado por el calor. Es en estas condiciones que existe mi matrimonio. Sergio no es un mal hombre, no es cruel, ni indiferente. Solo es alguien que hace tiempo dejó de mirarme como a alguien vivo. Nuestros días se parecen a una mesa de comedor infinita. Una mancha de café en el mantel, la factura del agua pagada a tiempo. Un breve ¿dormiste bien? En lugar de un ¿cómo estás? No discutimos, para eso se necesita una energía que gastamos hace mucho en la convivencia diaria. No hacemos escenas porque ambos sabemos cómo terminarían, en silencio. Nuestros contactos, cuando suceden, se sienten más como soporte técnico que como calor humano. En este matrimonio hay estabilidad, hay seguridad, hay una historia compartida, pero hace mucho que no hay asombro. Y sin asombro, cualquier cercanía se convierte con el tiempo en una formalidad ordenada. Ese verano no había planeado nada. No tenía la expectativa de unas vacaciones, ni el deseo de cambiar algo. Ni siquiera decepción. Solo la costumbre de despertarme antes de las 9 porque después el sol ya quema la habitación. Lo único que rompía la rutina era la llegada de Julián, el sobrino de Sergio, a quien no habíamos visto en unos 10 años, si no más. Lo recordaba como un adolescente que siempre llegaba tarde a las comidas con audífonos grandes al cuello, hablando sin parar de películas y que nunca terminaba su postre. La noticia de que se quedaría con nosotros unos días no me provocó ninguna emoción, pensé que solo vendría a dormir, vería a su tío. Se sentaría un rato en nuestra terraza y se iría a Barcelona o a donde lo llevara su juventud. El día de su llegada fue igual que los demás, calor, polvo en el aire, una sandía sobre la mesa de la cocina. El sonido del aire acondicionado intentando salvarnos de una lenta fusión. Yo estaba sola en casa cuando sonó el timbre. Ni siquiera me apuré y solo fui hacia la puerta, secándome las manos en el trapo, pensando que quizás sería buena idea hacerle ese vino que hace tiempo no abríamos. Abrí sin esperar nada y me quedé inmóvil un segundo. Porque frente a mí no estaba ese chico con brazos adolescentes que recordaba. Frente a mí no estaba ese adolescente con postura torpe. Frente a mí estaba un hombre, tranquilo, concentrado, con una mochila al hombro, con una mirada abierta que no exigía nada pero que ya lo había visto todo. Su voz era algo ronca, serena. No tenía prisa por afirmar nada. Solo dijo mi nombre, como si comprobara si yo todavía era. Yo y como, si eso importara. En ese instante no pensé en su llegada, ni en Sergio, ni en qué decir, solo que algo en mí se desplazó. No fue excitación, ni interés. Fue como un leve eco de lo vivo en un cuerpo que hace tiempo dejó de esperarse. Sergio salió al oír el ruido, sonrió. Abrazó a Julián y lo llevó a la cocina contándole algo sobre el tráfico y un nuevo proyecto. Y yo me quedé unos segundos más en la puerta. Y comprendí que, en presencia de ese hombre, por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo nada. Durante la cena hablamos de cosas sin importancia, como Julián había perdido su equipaje, sobre Barcelona, las huelgas, pero me descubrí escuchando no las palabras, sino como las decía. Sus frases no eran brillantes, pero no tenían falsedad, y sentí ganas de quedarme en ese silencio, aunque fuera un rato, no con él, sino conmigo, junto a él. Cuando lavaba los platos por primera vez en muchos meses, sentí que no era solo parte del mobiliario, era alguien, y estaba ahí, aunque nadie lo dijera en voz alta, a la mañana siguiente. El sol aún no había logrado encenderlo todo con el calor habitual de julio, y yo ya estaba junto a la cafetera, observando las gotas caer lentamente en la taza. En ese silencio, intentaba mantener el día dentro de los límites de lo previsible, como un vaso agrietado que aún conserva la forma, pero ya no confía en sus bordes. Julián entró a la cocina casi sin hacer ruido, como si siempre hubiese estado ahí.
Ese silencio no era incómodo, tenía respeto, atención. Se sentó frente a mí, se sirvió café y dijo que necesitaba ir al mercado de pulgas, no traía casi nada consigo. El equipaje aún no aparecía, asentí, y acepté ir. Con él sin explicaciones, sin dudar. No porque me gusten esas salidas, las evito el calor, polvo, contacto innecesario, sino porque, en ese momento, solo quería de estar cerca. No como anfitriona. No como la esposa del tío. Simplemente de estar. En el coche hacía calor. Pero no era sofocante. El silencio entre nosotros no era tenso, no pedía ser llenado. Era un silencio que permitía dejar de mantener la forma, no hacía falta ser interesante, ingeniosa, oportuna. Solo ser una misma. Recordé la noche anterior. Sergio hablaba de su colega, que se había divorciado otra vez. Yo dije algo sobre lo difícil que es encontrar una respiración compartida entre dos personas. ¿Lo dices por nosotros?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. No. Mentí, porque qué importa cómo lo entienda, si de todos modos no lo escucha. En el mercado Julián se movía con soltura. Revisaba cosas, se probaba gafas, acercaba cassettes antiguos al oído, bromeaba sobre el soul, y yo lo observaba, no las cosas, a él, no con interés, sino con asombro, como puede alguien estar tan presente, sin esfuerzo. Estaba junto a una mesa con broches de madera cuando él rozó suavemente mi muñeca, señalando algo cerca. El toque fue ligero, natural. No fue una invasión ni una invitación, solo una señal, y me atravesó como aire tibio de ese que no quema. Pero despierta, no me aparté, no me estremecí, y eso fue lo que más me desconcertó, que mi cuerpo no se opusiera, que fuera demasiado normal. En el camino de regreso hablamos poco sobre el almuerzo, sobre un restaurante cercano, sobre qué mostrarle a Sergio. Entre las indicaciones del navegador y el ritmo de la carretera, soltó una frase como una simple observación: no eres como pensaba. Quise hacer una broma, pero salió otra cosa. Algo que se me escapó solo, yo tampoco sabía que aún quedaba algo en mí que pudiera cambiar. No hablamos más, ni callamos, solo dejamos que eso existiera. Sin explicaciones, sin etiquetas. Cuando volvimos a casa, noté que algo en mí se había desplazado. No bruscamente, no con dramatismo, solo un deslizamiento, como una sombra que cambia de ángulo, y ya no vuelve atrás. A la mañana siguiente, después de un desayuno breve y unas frases habituales sobre el clima, Sergio propuso inesperadamente ir a la playa. Le cancelaron una reunión. Tenía un ánimo inusualmente ligero, y ya estaba de pie con la bolsa playera al hombro. Antes de que yo pudiera decir que sí, Julián no dijo nada, solo asintió y fue por su toalla. Todo ocurrió de forma instintiva, como pasa en las familias que han vivido juntas muchos años, pero rara vez han estado realmente unidas, en el camino. Sergio hablaba mucho sobre el coche nuevo del vecino, sobre el divorcio de unos conocidos, sobre el precio de la gasolina. Yo asentía, hacía preguntas de cortesía, mantenía el tono. Como siempre, Julián iba sentado atrás, callado, mirando por la ventana. Su silencio no era tenso ni forzado. Me daba permiso para callar también, sin reproches, sin necesidad de interpretar el papel de la esposa atenta. En la playa extendimos las toallas. Sergio se sumergió enseguida en su teléfono. Yo me senté más cerca del agua, puse la botella de agua a un lado e intenté no pensar. Julián se quedó un poco más atrás, a la sombra. Leía algo en su teléfono, con las piernas cruzadas como siempre. ¿Seguro que no te arrepientes de haber venido con nosotros?, pregunté sin mirar atrás. ¿Parezco? Su voz era serena. Luego añadió: en realidad, es uno de los días más razonables del último mes. Sonreí, aún mirando el mar. Aquí el tiempo se detiene un poco. La gente se comporta distinto, dije. No lo pensé. Solo quería continuar. Aquí nadie vigila a nadie. Eso salva, respondió con calma, sin énfasis, como si dijera algo cotidiano. Nos callamos. Pero el silencio no era vacío, solo que no sobraba nada en él. Después de nadar, volví a la toalla. Tenía arena en el hombro y me pasé la mano sin resultado. Entonces Julián, sin decir nada, alargó el brazo y la quitó con suavidad. Ya está, dijo en voz baja. No me sobresalté, no respondí, solo asentí. Ambos fingimos que no había pasado nada, pero el gesto se quedó conmigo, no como un evento, sino como un deslizamiento. Mínimo, pero irreversible. Me repetí que no significaba nada, solo atención, presencia. Pero mi cuerpo respondió distinto.
Como si por primera vez en mucho tiempo alguien me hubiera tocado no por deber, no por accidente, sino con un calor que no necesita explicaciones. Por la noche. Cuando Sergio cabeteaba frente al televisor, salí al balcón, con el té en la mano, con los restos del sol en el cuerpo. Julián se unió al minuto. Estábamos en silencio, cada uno en su rincón, mirando hacia abajo, las calles iluminadas, los coches aparcados. Los transeúntes que pasaban rápido. Siempre me ha gustado esta parte del día, dijo él, cuando el día casi termina. Pero aún se permite no decidir nada. ¿Cómo? Por la noche todo importa menos. La gente actúa menos, especialmente si está cansada. No respondí enseguida, sonreí hacia la oscuridad. ¿Y si estás cansado de fingir que nada cambia? Entonces es mejor no decir nada. Solo dejar que sea. Nos callamos otra vez. Pero el silencio ya sonaba distinto después de la playa. Todo se desgranó en acciones cotidianas, las toallas extendidas, la tapa de la lavadora cerrándose con estruendo, el olor del suavizante que usé en exceso. En el salón, la televisión murmuraba de fondo. Sergio ya estaba en sus pantalones cortos de estar en casa. Ojeaba la tablet y me lanzaba frases como: a Mario le nació una hija. ¿Necesitas algo del supermercado para mañana? Yo respondía brevemente. Guardaba platos en la estantería. Llenaba la jarra de agua. Todo seguía su curso, solo que ese curso ya no tenía dirección. No buscaba un momento para quedarme a solas con Julián. Al contrario, huía de ese pensamiento, no porque no quisiera, sino porque dentro de mí había tantas contradicciones que ninguna se escuchaba del todo. Me repetía, esto no significa nada, solo es una sombra. Pero una sombra de algo real también es real. Esa noche tardé en dormirme. Sergio dormía profundamente, como siempre, el rostro sereno, respiración pareja, ni una señal de que, justo al lado de él, había alguien al borde de algo. Me levanté, no porque no pudiera dormir, sino porque mi cuerpo se levantó solo, sin plan. En la cocina. La luz nocturna estaba encendida. Me serví agua, y oí pasos. Era Julián con camiseta, el pelo un poco alborotado. Parecía que tampoco dormía, solo estaba acostado. No preguntó nada. Solo tomó el vaso y dijo, ¿no puedes dormir?, en voz baja. Ajá. Se sirvió agua, bebió un sorbo. Nos quedamos uno frente al otro. Sin tocarnos. No distantes, solo inmóviles. Es extraño como lo habitual puede parecer impreciso. Tan de repente, dijo sin mirarme directamente, apoyé las manos sobre la mesa. Sentí el metal frío bajo las palmas. ¿Qué quieres decir? Me refiero al día. A las conversaciones. Todo como siempre. Pero no del todo. Guardé silencio. Y entonces dije una sola cosa, todo parece igual. Pero yo ya no estoy en el mismo lugar. Él me miró. Con calma. Más tiempo del que sería normal. Y yo no aparté la vista. Fue una pausa sin drama. Pero en ella ya todo estaba decidido. No con palabras. Por dentro di un paso. El otro hacia mí. No más cerca de lo necesario. Pero lo suficiente. No nos abrazamos. No buscábamos la mirada. Solo quedamos a la distancia de una respiración. Y en el segundo siguiente, no sé quién fue primero, nuestros labios se encontraron. Fue un momento breve, tímido, pero certero. No se trataba de deseo, sino de presencia. Como si ambos dijéramos por fin, estoy aquí. Fui yo quien se apartó primero. Él no dijo nada, y yo tampoco. Ambos sabíamos que no se repetiría esa noche, pero ya había ocurrido. Buenas noches, dijo él, casi en susurro. Que descanses, respondí. Se fue, y yo me quedé un poco más. No por miedo, sino para, por primera vez, permitirme no dar explicaciones, solo ser. Unos días después del paseo a la playa, Sergio volvió a casa con una caja. La puso sobre la mesa de la cocina, sin explicar nada. Una cámara, dijo, sacando el manual, para el pasillo. A un compañero del trabajo le entraron por el balcón. Pensé que ya era hora. No dije nada. Solo no miré más tiempo del habitual. Nuestro piso no está en planta baja, no es una casa con ventanas al patio. En el edificio viven pensionistas. Abajo hay una tienda con alarma. Yo sabía, no se trataba de ladrones. Estuvo un buen rato, rondando la pared junto a la cocina, instalando el aparato, configurando el móvil. Hablando de visión nocturna y notificaciones por movimiento. Estaba entusiasmado, preciso, sereno, como siempre que se enfrenta a algo técnico. Para él era un proyecto. Para mí un sismógrafo sensible, él siente algo.
pero no sabe cómo decirlo, así que instala el control en plástico. Por la noche noté que empecé a moverme de otra forma, al pasar por el pasillo. Enderezaba los hombros. Antes de decir algo, me detenía. No era paranoia, solo esa sensación de que el espacio ya no es del todo mío. No estaba ocultando nada, pero solo la idea de que ahora eso importa me robaba el silencio que había estado cultivando por dentro. Al día siguiente Julián notó la cámara. Acababa de entrar desde la terraza con una taza de café, alzó los ojos y se detuvo. ¿Y eso? Una cámara. Sergio decidió que así estaría más tranquilo. ¿Él estará más tranquilo? No dije nosotros. Respondí mientras guardaba los platos del escurreplatos. Él no dijo nada, pero en su silencio había una comprensión nítida. Ambos sabíamos por qué había aparecido ese aparato y a quién realmente servía. Después del almuerzo, cuando me quedé sola, fui al pasillo y simplemente miré el objetivo. Pequeño, casi invisible, pero entre él y yo ya había una pausa. No fueran en el cuerpo. Más tarde, Julián pasó cerca, miró hacia arriba, se detuvo. Parece algo que no está donde debería. En realidad, debía estar fuera, pero ahora está entre nosotros. ¿Y eso está bien? No, pero aún no he decidido qué hacer con ello, asintió. Y no tocó más el tema. Solo siguió su camino como quien pasa junto a una línea ajena que respeta aunque no esté de acuerdo. Por la noche, durante la cena, Sergio, bromeando, dijo, ya captó el primer movimiento. Eras tú con la toalla entrando al baño. Sonrió, sin malicia, sin intención ofensiva, solo como siempre, desde su lado. Al menos ahora sabremos quién anda por la casa sin pantalones. Julián me miró, luego a él. Y esta vez un poco más, ¿y si alguien solo quiere vivir? Y no ser grabado. Sergio alzó las cejas, se sintió algo incómodo, pero fingió reír. Si no tienes nada que ocultar. ¿Qué más da? No me contuve. Que no tenga nada que ocultar no significa que deba estar vigilada. El silencio no fue fuerte, ni ofensivo. Fue de esos silencios en los que todos ya han escuchado algo, aunque no lo hayan entendido. Sergio se encogió de hombros. Parecía, de verdad, no haber comprendido, no querer hacerlo, y yo no necesitaba que lo reconociera. Solo quería que alguien notara que ya no me callaba. Aunque, por ahora solo entre líneas, el miércoles desperté en silencio, sin el ruido interno que solía acompañar las mañanas. No inspirada, no descansada, simplemente sin tensión. Mientras tomaba el café, hojeaba viejas notas en el teléfono. En uno de los marcadores, un showroom en Cartagena. Alguna vez quise ir ver muebles, texturas. Un espacio donde pudiera imaginar algo propio. Era uno de esos pensamientos que viven junto al quizá algún día. No tenía una razón concreta. Simplemente me dieron ganas de ir, no para huir, ni para respirar, sino para hacer algo que no tuviera relación con nadie más que conmigo. Cuando le dije a Sergio que me iría por el día, levantó la vista solo un momento. ¿Es por aquí cerca? No. Cartagena, ah. Entonces llévate a Julián contigo. Él es diseñador. No, no fue una orden, ni un gesto de cuidado. Fue como si me asignara un acompañante. Un guardián del silencio que él mismo no sabía llenar. No respondí. Volví a la habitación, y unos minutos después lancé por la puerta entreabierta, me voy a Cartagena. Si quieres venir, ven. Él no contestó de inmediato, pero mientras preparaba el café, apareció con su mochila, una botella de agua, y su habitual leve asentimiento. Salimos en silencio. El camino fue largo, pero tranquilo. El sol se deslizaba sobre las laderas, la carretera brillaba hacia adelante. Y por primera vez en muchas semanas, no sentí que debía ser alguien. Escuchábamos la radio. Cambiábamos de estación. Callábamos. Paramos un par de veces, no para comprar algo, sino solo para estar en camino. En el showroom toqué telas, me senté en sofás. Exploré superficies. No para elegir, para recordar. Aún hay reacción. Las sensaciones siguen siendo mías. No han desaparecido. Julián no opinaba, no presionaba. Solo estaba cerca. De vez en cuando me mostraba algo con un gesto. O nombraba las cosas en voz alta. Esto está vacío. Esto parece que espera a que alguien lo transforme. No hablaba en metáforas, pero yo las escuchaba igual. Salimos. Nos sentamos en una pequeña cafetería. Pedí un café con hielo de naranja. Él fumaba. No hablábamos. ¿Por qué? ¿Aceptaste venir? Pregunté sin mirarlo. Porque no estabas escapando.
Solo era la primera vez que hacías algo sola. Y, creo, no querías estar completamente sola en eso. Fue un momento histórico, fue un momento en el que quería estar. Sin plan, sonreí. Ligero, sin coqueteo. Solo como alguien que por fin se permitió no llevar armadura. En el camino. De regreso no hablamos. Pero no era un silencio después de algo, ni antes de algo. Era un silencio como estado de confianza, cuando nada tiene que convertirse en suceso para tener sentido. Al llegar, apagué el motor. Él se giró hacia mí y dijo, hoy tenías una expresión muy viva en el rostro. Espero no perderla, respondí. No la perderás. Ya sabes dónde vive, él salió primero. Yo me quedé en el coche unos minutos más, miraba mis manos sobre el volante. Y de pronto no pensé, ¿y si esto es real? Sí, no, ¿y si esto soy yo? Y eso fue suficiente para salir del coche, no con una ilusión, sino conmigo misma. Después de Cartagena, nada cambió por fuera. Pero cambiar por dentro a veces es más que transformar las circunstancias. Volvimos a cocinarnos en los rituales habituales. El café matutino. Cenas breves, las noticias de la noche que Sergio leía en voz alta con la misma entonación con la que preguntaba por la factura del gas. Pero entre Julián y yo ya no existía el antes. No hablábamos del viaje ni de las noches anteriores. No lo mencionábamos, pero cada vez que él pasaba cerca, sentía que no evitaba tocarme porque no quería, sino porque me estaba dejando a mí el derecho de decidir el movimiento. Se volvió un poco más callado, más cortés. Presente pero con cuidado. Dejaba su taza con mucho cuidado. Ponía música en la cocina pero más baja que antes. Guardaba silencio, pero no se escondía. Ese silencio se volvió casi cálido. Una noche nos quedamos solos otra vez. Sergio estaba en el baño y yo lavaba los platos. Julián estaba de pie junto a la mesa, hojeando algo en su móvil. Luego se volvió hacia mí. ¿Cómo que nos estamos pasando de cautelosos?, dije sin levantar la mirada del plato. Guardó silencio unos segundos. Luego, no quiero hacer un movimiento de más. ¿Y si el peor es no moverse? Suspiró, dejó su taza en el escurreplatos. Me miró. Has empezado a callar de otra forma. Eso ya es un movimiento, me sequé las manos con el trapo. Me apoyé en la mesa. Lo miré ya sin defensa. Pero ya no podemos fingir que no está pasando nada. Yo no estoy fingiendo. Solo no sé si tengo derecho a moverme, si esto no es tu terreno. Su voz no tenía tono, pero tenía respeto. El silencio quedó suspendido entre nosotros como una tela húmeda que no se puede quitar porque cubre algo más grande en esos días. Empecé a esperar su presencia. No para que ocurriera algo, sino para recordarme que existo. Notaba cómo reaccionaba mi cuerpo cuando él rozaba mi hombro al pasar, cuando me miraba, sin alzar la vista, simplemente estando. Y ya no era curiosidad, ni tentación. Era deseo no físico, no ardiente. Deseo de estar cerca, en calma, sin juego. Sin autoprotección. Sergio no lo veía. Hablaba de política. De planes que nunca realizábamos. Sus frases como viejos letreros en una tienda. Aún cuelgan, pero ya no venden nada. Yo escuchaba. Asentía, pero parte de mí ya estaba en otro lugar. Una noche, cuando Sergio se fue a dormir, Julián y yo coincidimos en el balcón. Estábamos sentados, en silencio. En la oscuridad. Uno al lado del otro. No sé cómo llamarlo, dije, pero esto que hay entre nosotros no es una casualidad. Él guardó silencio. Luego dijo, ni un formato, ni un plan, solo es. Y no lo voy a traicionar. No dijimos nada más. Y justamente por eso sonó a verdad. Unos días después, Sergio, sin hacerlo una gran cosa, dijo que se iría a casa de su madre. Papeles, médicos, algo más. Hablaba con calma, empacando sin apuro. Como si se estuviera dando permiso a sí mismo. ¿Necesitas ayuda con algo?, le pregunté, alcanzándole una camisa. No, solo estaré allá 1 o 2 días, respondió, casi sin mirarme. No dio explicaciones. Yo no hice preguntas. Pero los dos sabíamos, no era solo una visita. Era un momento en que cada uno le dejaba espacio al otro, sin necesidad de acordarlo. Cuando se fue, el piso se volvió diferente, no más ligero, no más libre, simplemente más honesto. No fingía que algo estaba cambiando, solo preparaba el café más despacio. No me apuraba en ordenar. No me explicaba cada gesto a mí misma. Julián se comportaba como siempre, leía, contestaba mensajes, se preparaba un sándwich.
Pero entre nosotros apareció un nuevo tipo de silencio abierto, de esos en los que uno puede quedarse sin esconderse. Por la noche le propuse ver una película. No como invitación, como un intento de permitirme normalidad. Nos sentamos en el sofá. Elegimos algo sin pretensiones, una comedia ligera. Pero a mitad de la película, la protagonista dijo una frase que golpeó con precisión inesperada. Lo más aterrador no es decir algo, sino fingir que no tienes nada que decir. No, la comenté, pero sentí como Julián se movía un poco, no más cerca, pero distinto, como alguien que ajusta el espacio entre dos cuerpos no para tocar, sino para estar. Esta película es medio tonta, dijo. Justamente por eso se deja ver, respondí. Cuando terminó, ambos nos quedamos unos segundos mirando la pantalla en negro. Nos levantamos juntos, casi al mismo tiempo. En el pasillo nos detuvimos. Él tenía una taza de té. Yo del móvil apagado. Guardamos silencio. Tal vez es bueno que sepamos dónde está el límite, dijo sin mirar. Lo miré directamente y sí, ya lo cruzamos. Bajó la mirada. Sonrió. No culpable, no infantil, sino como alguien que esperó que el otro dijera algo que dolía, pero era honesto. No estoy esperando permiso, dijo. Pero valoro que lo hayas dicho. Nos fuimos a nuestras habitaciones sin tocarnos. Pero la distancia entre nosotros ya no era ambigua, era exacta ni llena de sentido. Y algo dentro de mí dejó de contraerse. No porque todo se volviera fácil, sino porque ahora todo tenía nombre. Incluso si no lo pronunciábamos. Sergio regresó 3 días después como si nada hubiera cambiado. La maleta en el recibidor, su frase habitual, el camino, como siempre, solo atascos. Contó algo sobre su madre, sobre las colas en la clínica, mostró los nuevos medicamentos que ahora toma. Yo asentía. Preparaba té. Nos acostamos a la hora de siempre. Incluso dormimos juntos. Pero todo sonaba un poco falso, no por lo dicho, sino porque entre las palabras ya había una verdad que ambos conocíamos. Al día siguiente volví a casa antes de lo planeado. Me sorprendió la lluvia de camino del supermercado, y volví algo mojada, pensando solo en té caliente y calcetines secos. Me quitaba los zapatos mojados en el pasillo cuando escuché un sonido familiar, el clic de mi tablet al activarse desde el modo reposo. Entré en la habitación. Sergio estaba sentado en la cama con ella sobre las rodillas, el dedo suspendido sobre la pantalla. No me miraba, solo dijo: tranquilo, buscaba la receta del pollo. Ese que hiciste la semana pasada. Quería recordar cómo lo marinaste. Me quedé inmóvil, y enseguida recordé lo que estaba guardado en notas. No era un diario, ni confesiones acusatorias. Solo notas, frases, sensaciones que escribía cuando no podía decirlas en voz alta. Algunas abstractas, otras demasiado nítidas, pero sin nombres. Solo verdad, sin filtros. Él no preguntó si era sobre alguien, pero no hacía falta. Lo entendía, levantó la mirada, no con enojo. Presente, leí algunas frases. Y paré, porque entendí que lo más doloroso no era que lo escribieras, sino que no tuvieras a quién decírselo. Dejé la bolsa en la silla y me senté. Sus ojos no tenían rabia, había en ellos algo limpio, como después de una tormenta cuando no queda nada salvo tierra. Guardé silencio mucho tiempo, dije, porque tenía miedo de que, si empezaba a hablar, ya no habría regreso. De él asintió, levemente, sin emoción. Pero no era frialdad, era aceptación. No pregunto si hubo alguien, eso ya no importa. Duele que nos volvimos desconocidos mientras dormíamos en la misma cama. Suspiré, no quería huir de ti. Simplemente dejé de reconocerme estando contigo. Y eso da más miedo. Se frotó la cara con las manos, un gesto habitual, pero que esta vez parecía más una despedida que una reacción. No sé cómo volver hacia alguien a quien no veía, dijo, pero veo que tú aún estás aquí. Estoy, pero no para que todo siga igual, asintió. No nos tocamos. No intentamos suavizarlo. Nadie preguntó qué sigue, pero ya estaba claro que volver atrás no es opción, no porque alguien tenga culpa, sino porque lo importante ya no está en esta habitación. A la mañana siguiente, después del desayuno, Julián hizo su mochila. No explicó nada, solo dijo, creo que es hora de seguir camino. No escapaba. No ponía un punto final, solo dejaba su presencia, y el espacio, que no quiso romper. No lo detuve. No porque quisiera que desapareciera, sino porque sabía, a veces lo más honesto es no retener.
Esa noche, Sergio y yo dormimos en la misma cama, cada uno en su lado. Como siempre. Pero entre nosotros ya no estaba la costumbre, había un silencio que no se llena con palabras ni gestos. Y yo sabía, esto no es el final, pero justo desde aquí empieza otra cosa. Incluso si por fuera nada cambia. Al día siguiente salí de casa simplemente para caminar. No para huir. No para respirar. Solo para estar. Después de aquella noche con la tablet, algo dentro de mí se aquietó, no por rendición, sino por claridad. Sergio se quedó en casa, había vuelto a su lenguaje habitual. Hay que comprar algo. ¿Vas a lavar ropa? Salgo un rato. En esas frases no había ni enojo ni ternura, solo la mecánica de la convivencia. En el aparcamiento junto al supermercado vi a Julián. Estaba sentado en el coche, escuchando música. La ventana un poco entreabierta. Tenía esa misma expresión que había visto en mi espejo, una calma en la que, bajo la piel, aún ardía algo que no se podía decir. Me acerqué sin pensarlo. Él me vio. Asintió. Abrió la puerta del copiloto. Me senté en silencio. No había necesidad de preguntar nada, dentro del coche hacía calor. Olía a sol con un leve aroma a bálsamo de menta. El silencio no era nuevo, pero esta vez era más suave. Tranquilo, como el final de una conversación que ya se tuvo por dentro. ¿Cómo estás?, preguntó sin mirarme. Bien, respondí. Y luego, bueno no es la palabra. Es difícil, pero ya está claro. Él no asintió, no comentó. Solo, respiraba cerca. No quiero ser quien lo complique todo, dijo. No quiero ser alguien que deba esconderse en la sombra. No estás en la sombra, es solo que aún no estoy donde sé hacia dónde ir. Y no quiero llevar a nadie si yo misma estoy quieta. Giró la cabeza. Me miró largo, sin presión, sin pena. Si todo fuera diferente, me quedaría. Dijo con voz firme, como una sentencia, sin condena. Lo sé, inhalé hondo. Como si por primera vez pudiera respirar completamente. Pero no estoy huyendo, ni dudando. Solo que me encontré un poco más tarde de lo que quería. Y hasta que no aprenda a estar conmigo, no podré estar con nadie más. Eso es honesto, y es todo lo que importa. Guardamos silencio. Pensé que lo nuestro era solo una coincidencia, dije. Dos personas que se cruzaron en un momento frágil de la vida. Yo pensé que lo nuestro era una colisión. Precisa, limpia, de esas que no se reparan. Pero revelan la verdad, sonreí, no con tristeza, solo con madurez. Y ahora tú te vas. Yo me quedo. Y los dos sabremos, esto fue. Aunque no sea, asentí. Abrí la puerta, no nos abrazamos. No nos despedimos. Simplemente salí y caminé despacio. Sentí su mirada en mi espalda. Pero no me giré. Y en eso no había dolor. No había ruptura. Solo un cierre suave. No fuimos pareja. No fuimos historia. Fuimos un suceso, y eso se quedará conmigo más tiempo que cualquier plan. Después de aquel día, después de la conversación en el coche, volví a casa no como una traidora, ni como alguien que ha perdido algo. Simplemente entré a mi hogar como una persona que ya no quiere silenciarse. Sergio estaba en la cocina, cortando algo para la cena. ¿Desapareciste mucho rato?, dijo sin voltearse. Antes habría hecho una broma, o pedido disculpas. Esta vez solo dije, necesitaba estar a solas conmigo. Asintió. No se sorprendió. Y eso fue la verdadera respuesta. Ya se había acostumbrado a mi ausencia, incluso cuando estaba cerca. Cenamos en silencio. Pero el silencio era nuevo, no el habitual, sino uno que pesaba. Mientras lavaba los platos, él se acercó, se detuvo detrás de mí. Sé que algo se perdió. Pero si aún estás aquí, tal vez no todo está perdido, dijo en voz baja. Dejé el plato, me sequé las manos con el paño, me giré hacia él. Todavía estoy aquí, pero no para que todo siga igual. Quiero hablar, aunque sea incómodo, aunque sea tarde. No era un ultimátum, ni un dramático empecemos de nuevo, era simplemente un reconocimiento. El silencio ya no es una opción. A la mañana siguiente, me puso una taza de café delante. Se sentó frente a mí. Dime qué quieres. Sin adornos. Te escucho. Lo miré directamente. Y dije, quiero estar en una pareja donde me vean. No solo cuando haga falta. Donde haya calor. No solo función. Donde haya espacio para hablar, incluso cuando no es cómodo. Él escuchaba en silencio. No interrumpía. No sé si puedo darte eso de inmediato, respondió, pero quiero intentarlo. Si tú aún das una oportunidad,
No respondí sí ni no, dije, ya no voy a callarme. Eso es lo único que puedo prometer con certeza, no era un nuevo comienzo, ni un punto final, era el lugar desde donde puede comenzar la verdad incluso con lo que queda. Porque al final, esta historia no es sobre un triángulo amoroso, ni sobre una fuga, es una historia sobre cómo el silencio puede convertirse en una forma de traición, incluso si nunca traicionaste físicamente. Sobre cómo duele, no cuando alguien te deja, sino cuando tú misma te abandonas para que otro esté cómodo, y me quedé, pero ya no era la misma, ya no me apago. Y ahora estoy, de verdad,